Vamos a comentar el origen de la ecuación de estado determinada virial, que nos sirve para el cálculo de gases a altas presiones, básicamente gases reales. Es una mejor aproximación de las condiciones de un gas que la ecuación del gas ideal. Bueno, de inicio sabemos que ya definimos la ecuación de gas ideal como esta relación: presión por volumen molar igual a número de moles, presión por volumen igual a número de moles RT, o presión volumen molar igual a RT. Nosotros tenemos que esta ecuación realmente es una aproximación del comportamiento que tiene realmente un gas. Asumíamos que las partículas de este gas se comportan como pequeños puntos, es decir, cada partícula en realidad es una posición puntual de este gas que no tiene volumen por sí mismo, y además que existen pocas interacciones de cada partícula con el resto de las partículas. Se asume que si existen colisiones entre esas partículas, las colisiones son elásticas. No existe pérdida de energía entre esas colisiones. En un gas real, se asume precisamente la interacción entre cada una de las moléculas. Existen colisiones que no necesariamente son elásticas. Por fricción es posible que estas partículas pierdan energía, por lo que se añadieron algunas consideraciones al modelo matemático de un gas, particularmente el modelo denominado teoría cinética de gases, que nos sirven para fundamentar la ecuación de estado virial. La ecuación de estado virial es esta que tenemos aquí. Se denomina un nuevo factor que se le llama Z, se le denomina factor de compresibilidad. Es una medida de qué tanto se aleja realmente un gas de ser ideal. Por definición, el factor de compresibilidad se calcula como presión por volumen entre la constante R de los gases por la temperatura absoluta. Y aquí hay que comentar, este volumen es volumen molar. Sus unidades son volumen por unidad de mol. Bueno, ¿de dónde surge la ecuación virial? Sus consideraciones teóricas tienen bases fundamentadas en la llamada mecánica estadística o termodinámica estadística, que en realidad es una rama de la termodinámica cuyos fundamentos se basan en la probabilidad. Nosotros ya hemos comentado que un gas puede estar constituido por miles de millones de moléculas o de átomos. Realmente, si nosotros tuviéramos que analizar un sistema que tiene, pensemos por ejemplo un mol, serían 6.023 por 10 a la 23 moléculas que tenemos que analizar. Es el número de Avogadro, y esa misma cantidad de moléculas van a tener ciertas variables como su velocidad, energía cinética, quizá temperatura. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, es un modelo sumamente complejo si lo analizáramos desde el punto de vista de la termodinámica clásica o de la física clásica. Para esto se planteó un nuevo enfoque, un nuevo paradigma para analizar este ejercicio, planteado principalmente por un físico que se llamó Boltzmann, que planteó precisamente una distribución probabilística. En realidad, en lugar de asumir que todas las propiedades de un gas son puntuales o tienen un valor, Boltzmann hizo una suposición de que es más fácil analizar el sistema desde el punto de vista de la estadística. Esto por medio de distribuciones de probabilidad, en donde en lugar de analizar una por una las moléculas, se analiza
¿cuál es la probabilidad de que tenga cierta propiedad todo el sistema? Las distribuciones de probabilidad se pueden realizar con cualquier variable. Entonces, por ejemplo, para la velocidad de estas partículas, se asume la llamada velocidad media, que en realidad es el valor más probable que tenga todas las partículas dentro del sistema. Bueno, la mecánica estadística entonces funda las bases de la ecuación de estado virial. Y sí considera fuertemente la interacción entre las partículas, precisamente. Considera también que cada partícula tiene cierto volumen, etc. De modo tal que se planteó esta relación para el factor de compresibilidad. Esta relación es un polinomio, asemeja a un polinomio para el volumen, con coeficientes negativos. Entonces, para calcular el factor de compresibilidad, se planteó este modelo. Z es igual a una constante 1 más una constante B. Esta constante se le llama constante virial entre el volumen molar más una constante C entre el volumen molar al cuadrado más una constante D entre el volumen molar al cubo y así sucesivamente. Los términos subsecuentes aumentarán una potencia del volumen. ¿Qué son estos coeficientes? El coeficiente virial B asocia las interacciones entre pares de moléculas, entre dos moléculas, cómo interaccionan dos moléculas y la cantidad de energía que se pierde por ese choque. Bueno, posteriormente, la constante C asocia tres moléculas, asocia el choque o las colisiones entre tres moléculas, y así sucesivamente. También D, por ejemplo, asociaría o es una manera de calcular el choque entre cuatro moléculas. Entonces, si se realizan suposiciones apropiadas sobre la forma matemática de esas fuerzas intermoleculares, se pueden desarrollar expresiones teóricas para cada uno de los coeficientes. Usualmente, esta ecuación para el factor de compresibilidad se trunca en determinado valor. ¿A qué me refiero trunca? Se descartan algunos términos. Podríamos truncarla, por ejemplo, en el B cúbico, en el B cuadrado o en el volumen lineal. Esto porque realmente conforme va aumentando la potencia de volumen, el valor del coeficiente de ese volumen es cada vez menos probable. Por ejemplo, es muy probable que colisionen dos moléculas, pero es menos probable que colisionen tres. Y es todavía menos probable que colisionen cuatro. Entonces, usualmente esta ecuación se utiliza truncada, la ecuación de estado truncada, donde se suele eliminar, por ejemplo, el término de B cúbica. Entonces, esta es la ecuación de estado virial que nos va a servir para calcular con mayor precisión las variables que va a tener un gas. Ese gas se va a considerar un gas real. Ok, para la ecuación de estado virial, uno de los planteamientos es plantear el valor del factor de compresibilidad en términos de potencias del volumen molar. También se suele utilizar en términos de presiones. Yo tengo que el factor de compresibilidad Z es igual a una constante 1 más una constante llamada B' por la presión, más una constante llamada C' por la presión al cuadrado y así sucesivamente. Esta sería la presión del gas. Y bueno, por ende, este sería el volumen molar del gas a las condiciones de temperatura. Recordemos que de acá
de presión, volumen y temperatura del gas, solamente dos de las variables son independientes. Si yo conozco presión y volumen, por ejemplo, puedo calcular temperatura. Para esto necesitaría calcular el factor de compresibilidad. Otra forma común de escribir la ecuación de estado virial es la siguiente. Para que se asemeje a la ecuación de gas ideal, vamos a asumir la siguiente forma. Básicamente presión por volumen molar igual al factor de compresibilidad Z por RT. Presión por volumen molar, este es volumen por unidad de mol. Lo podemos plantear con la notación que hemos estado utilizando, con este símbolo para volumen molar, si gusta. Esta ecuación es del libro de Smith, por eso no incluye ese circunflejo para denotar que es volumen molar, pero este es volumen entre el número de moles. Y eso sería igual al factor de compresibilidad por RT. O bien, si no utilizamos volumen molar, aquí solamente sería presión por volumen igual a Z por número de moles por RT. Solamente dos de estas variables, PB, T y Z, son independientes. Z depende de los valores de temperatura, presión y volumen. Presión depende de la temperatura y del volumen, etc. Bueno, si escribimos la ecuación virial de esta manera, existen correlaciones para poder determinar los coeficientes viriales. En este caso, para la ecuación donde tenemos el polinomio de presión, el coeficiente B' se relaciona con B con un factor RT. El coeficiente C' se relaciona con C, es decir, relacionamos los coeficientes de estas dos ecuaciones como C menos B cuadrada sobre RT cuadrado. Y así sucesivamente. Usualmente estos coeficientes se determinan a partir de correlaciones o a partir de tablas. Vamos a analizar el comportamiento que tienen los gases en función del factor de compresibilidad. En este gráfico tenemos en el eje Y valores de presión de un gas. No, valores de Z. Valores del factor de compresibilidad. De hecho, ahí tiene un error. No debe ser kilopascales. Z es adimensional. Ok. Bueno, Z, el factor de compresibilidad es adimensional. Se graficó contra presión. Entonces, como ustedes pueden ver, para un gas ideal, Z está representado por esta línea color azul o cian horizontal. Para todos los gases ideales, Z vale 1, porque es presión por volumen entre RT. Ahora, estas líneas representan el comportamiento de diferentes gases. Por ejemplo, gases más sencillos como el hidrógeno, que es una molécula pequeña, diatómica, no polar, simétrica. Z es directamente proporcional a la presión y su tendencia es prácticamente lineal. Pasa algo similar, por ejemplo, para el nitrógeno. Para el nitrógeno es esta línea azul de aquí. Hay un punto a bajas presiones donde tiene este comportamiento, pero después aproximadamente se asemeja a una línea recta. También es proporcional a la presión para este tipo de gas. El nitrógeno también es un gas no polar con una molécula simétrica. Conforme las moléculas se hacen más polares, por ejemplo en el metano, en el dióxido de carbono, tienen este comportamiento. Noten que para el CO2 tiene esta forma, la relación de Z contra presión. Entonces realmente es no lineal, por lo que el CO2 se podría considerar un gas real.
y que se puede modelar fácilmente con la ecuación de estado virial. Entonces, este a grandes rasgos es el comportamiento. Por regla general, para gases que son no polares, como metano, como CO2, por polares me refiero a que tienen cargas dentro de la misma molécula. Por ejemplo, el CO2, sabemos que el carbono tiene un número de oxidación definido, el oxígeno también. El oxígeno tendría un número de oxidación de -2 y el carbono tendría un número de oxidación, en este caso positivo. Debería ser +4 para que esta molécula sea neutra. Pasa lo mismo en el metano, los dos son sustancias orgánicas, por lo que son iónicas, es decir, son polares, y además no son tan simétricas como el nitrógeno o el oxígeno. Entonces, esos son los parámetros que nos sirven para identificar si un gas se va a comportar de acuerdo al modelo de gas ideal o tiende más a ser un gas real. Realmente, estos modelos son meras aproximaciones de la realidad. Incluso la ecuación virial, que se considera de un gas real, puede tener cierto grado de error con respecto a la realidad. Entonces, es una de las características de todos los modelos matemáticos que utilizamos. Tienen cierto grado de error, pero son la mejor opción para poder modelar la realidad. Ok. Bueno, sigue, ¿cómo vamos a calcular el factor de compresibilidad? El cálculo del factor de compresibilidad fundamentalmente tiene las siguientes opciones. Una es de gráficos de factor de compresibilidad, que se establecen en términos de la presión del sistema, de la temperatura del sistema, y en función de las llamadas variables críticas, que las vamos a ver en un momento. Otra opción es con correlaciones generalizadas, que son modelos matemáticos. Se nos proporcionan relaciones matemáticas para poder determinar los parámetros B o C, los coeficientes viriales, en términos de las propiedades de la sustancia. Y otro es con tablas, que está relacionado con el anterior, directamente tablas de Z, que surgen también de correlaciones generalizadas. Entonces, esos van a ser los métodos para poder determinar el factor de compresibilidad. Bueno, para el primero, vamos a definir lo que se llaman propiedades reducidas o variables reducidas. Las variables reducidas se llaman así porque son un cociente que reduce el valor de la variable a un valor más pequeño. Por ejemplo, la temperatura reducida se determina como el cociente temperatura del sistema entre temperatura crítica. Pasa lo mismo para presión. Presión del sistema entre presión crítica, y para volumen, igual es el cociente volumen del sistema entre volumen crítico. Los valores de T crítica, P crítica y B crítica, vimos que se llaman variables críticas. Y bueno, se definen como un límite que nosotros vimos en el diagrama de fases. Un límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de una masa igual de vapor, o dicho de otro modo, en el cual las densidades del líquido y del vapor son iguales. Nosotros lo definimos en términos de este diagrama de fases, donde básicamente encima de este punto crítico, el vapor que tenemos en esta zona se convierte en gas, es decir, ya no es compresible. A eso se le llama fluido supercrítico.
cada sustancia pura tiene un valor definido de su punto crítico. Va a tener valor de presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico. Bueno, en esta tabla se presentan algunos valores de las constantes críticas para algunas sustancias puras, por ejemplo, agua, amoníaco, benceno, etc. En estas unidades, la temperatura crítica se da en Kelvin, la presión crítica en atmósferas, y para otras sustancias tenemos acá la siguiente columna. Noten que para estos valores solamente se da T crítica y P crítica en esta tabla. Esta tabla es del libro de Reed y Sherwood, Propiedades de gases y líquidos. Nosotros también la podemos consultar en la tabla B1 de Propiedades de especies puras del libro de Smith. Si solo cuentan con valores de T crítica y P crítica y requieren saber volumen crítico, usualmente se puede aplicar la relación de la definición de la constante universal de los gases. La constante universal de los gases R se define como presión por volumen entre temperatura. Sería presión crítica por volumen molar crítico. Vamos a colocarlo así, molar crítico. Eso entre T crítica. También la podemos calcular así. Vamos a comparar con la tabla del libro de Smith, la tabla B1 de sustancias puras. Es esta. Muy bien, esta es la tabla B1 del libro de termodinámica de Smith. Se tienen entonces también valores de propiedades puras de muchas sustancias. Masa molar, este término que se llama W u omega también, se llama factor acéntrico. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Me sirve también para calcular el factor de compresibilidad. Esta sería la temperatura crítica de esa sustancia en Kelvin. Esta sería la presión crítica de esa sustancia en Kelvin. Este es el factor de compresibilidad crítico también, que se define como de manera similar. Z crítica, es decir, el valor de compresibilidad en el punto crítico, es presión crítica por volumen molar crítico entre R por T crítica. Eso es el factor de compresibilidad en el punto crítico. Tenemos volumen molar crítico también y la temperatura anormal de ebullición. Entonces aquí tenemos para diferentes sustancias esos valores. Entonces, de inicio, para poder determinar las variables reducidas, nosotros necesitamos saber los valores de las constantes críticas de estas. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos utilizar este gráfico. Este es el método gráfico de determinación de factor de compresibilidad. Por ejemplo, bueno, vamos a retomar estas variables. Para poder leer el factor de compresibilidad, necesitamos saber la temperatura y presión del sistema, la temperatura y presión del gas. Con esos valores nosotros podemos calcular la temperatura reducida del sistema y la presión reducida. Con estos cocientes, sabiendo temperatura crítica y presión crítica de esa sustancia pura,
de la tabla. Entonces, para determinar el factor de compresibilidad, vamos a asociar estas variables. Como Z depende de temperatura y presión, en este gráfico en el eje X tenemos valores de presión reducida. Este primer gráfico se le llama gráfico 1, es para presión reducida baja. Noten que va de 0 a 0.1. Tenemos otro para presiones reducidas un poco más altas. El eje Y tiene valores del factor de compresibilidad. Y bueno, cada una de estas líneas que ustedes pueden ver acá arriba van a representar un valor de temperatura. Estas líneas rectas son temperatura reducida. Entonces, por ejemplo, esta de acá arriba es para temperatura reducida de 2, esta de 1.6, esta de 1.4, etc. Las líneas curvas que tenemos aquí representarán valores de volumen reducido. Entonces, de inicio yo necesitaría determinar TR y PR. Lo leo aquí como una línea vertical, yo leo presión reducida. Y esa línea, por ejemplo, si yo tuviera una presión reducida de 0.05, la cruzo con el valor de temperatura reducida correcto. Por ejemplo, para una temperatura reducida de 0.9, lo cruzo aquí, marco este punto y leo el valor en el eje Y del factor de compresibilidad. Este gráfico es muy intuitivo, pero relaciona todas las variables que me van a permitir calcular el factor de compresibilidad. Ya teniendo el factor de compresibilidad, yo puedo utilizar la ecuación de estado en términos del factor de compresibilidad y determinar la propiedad que yo no conozco. Por ejemplo, el volumen molar o el volumen. Este es el uso del gráfico del factor de compresibilidad. Este es para presiones reducidas bajas. El siguiente es para presiones reducidas un poco más altas. Aquí si yo acerco el eje X, noten que aquí el rango sí va de 0 a 1, al rango completo. Dentro de la o debajo de los valores críticos. Entonces este gráfico tiene el mismo comportamiento. En el eje Y tenemos factor de compresibilidad. En el eje X, presión reducida. Y cada una de las líneas que tenemos acá arriba van a representar una temperatura reducida. Este es para 5, este es para 2, este es para 1.6, etc. Si requerimos valores intermedios entre estas dos, basta conseguir la tendencia, trazar una línea aquí que siga la tendencia de este gráfico. Ok, entonces ya cubrimos el caso de cómo se determina el factor de compresibilidad con los gráficos. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular el factor de compresibilidad con correlaciones generalizadas. Estas son correlaciones empíricas que se plantearon para poder calcular el volumen molar y con base al volumen molar calcular el factor de compresibilidad. Básicamente, este es el procedimiento. Existe esta correlación, se llama correlación de Pitzer, en honor a su inventor. Y básicamente se calcula Z, el factor de compresibilidad, con esta ecuación. Igual a Z superíndice 0 más el factor acéntrico de Pitzer por Z superíndice 1. W es una constante, se llama factor acéntrico de Pitzer. Bueno, realmente es omega porque es un símbolo griego. Es omega minúscula, parece una W. Y se define como esta ecuación. El factor acéntrico tiene también bases teóricas
es -1 menos logaritmo base 10 de la presión reducida que tiene ese componente en estado saturado a la temperatura reducida de 0.7. Básicamente con esta ecuación podemos calcular el factor acéntrico. El factor acéntrico está definido para cualquier especie pura, es una constante siempre, porque es a una temperatura definida. Se puede consultar también de tablas. Z0 y Z1 son funciones de temperatura reducida y presión reducida que también se leen de tablas. Vamos a utilizar las tablas E1 a E4 del libro de Smith para Z0 y Z1 y se me pasó ponerle para el coeficiente omega, el factor acéntrico, vamos a utilizar la tabla B1, propiedades de especies puras. Y bueno, vamos a ver cómo son estas tablas. Vamos a abrir primero la tabla B1, propiedades de especies puras. Es la que acabábamos de comentar para poder leer las presiones, temperaturas críticas. Bueno, aquí tenemos entonces, la segunda columna es el factor acéntrico de Pitzer para la sustancia. Entonces, si es metano, el factor acéntrico vale 0.012. Si es etano, vale 0.100. Si es propano, vale 0.152, etc. En esta tabla consultamos el factor acéntrico. Y en la otra tabla, la E1 a la E4, vamos a consultar los valores de Z0 y Z1. Entonces, la idea es que nosotros tengamos definida la temperatura. Con esa temperatura calcular temperatura reducida. También vamos a tener definida una presión. Con esa presión calcular la presión reducida. Y con las tablas para esa temperatura y esa presión reducida, leer Z0, Z1 y de la otra tabla leer omega. Y esta operación me da el factor de compresibilidad. Como se lee, aquí vemos, por ejemplo, para Z0, esta columna a la izquierda representará los valores de temperatura reducida. Esta columna superior, esta fila, va a representar los valores de presión reducida. Entonces, por ejemplo, temperatura reducida de 0.3 con una presión reducida de 0.4 se cruzan aquí. Esto vale Z0 para ese sistema. Si me desplazo más abajo, se muestran valores más altos de temperatura reducida. La tabla E2 son para valores de Z1. Y la siguiente tabla, la tabla E3, son para valores de Z0, pero a presiones más altas. Acá va, por ejemplo, de 1 a 10. Y la anterior va de 0 a 1 para presión reducida. Y la última tabla, la E4, es exactamente igual a presiones altas para determinar el valor de Z1. Bueno, en este apartado, en la lectura de estas tablas, es común tener que interpolar, porque usualmente no sabemos el dato exacto de la tabla. Por ejemplo, si yo tuviera una presión reducida entre 1.5 y entre 2, y requiriera el valor para una presión reducida de 1.8, aquí no se encuentra. Necesitaría hacer una interpolación. También es común que se requiera interpolar las dos variables. Hacer una doble interpolación para poder determinar el valor de Z1 y el valor de Z0. Aquí la única cuestión para resolver este tipo de ejercicios es que se tiene que interpolar para la mayoría de los casos. Entonces, con esa interpolación nosotros tenemos que
leer Z0 y Z1 a temperatura reducida y presión reducida conocidas, y con esta operación fácilmente se puede determinar el factor de compresibilidad. La siguiente parte va a ser resolver algunos ejercicios para que esto quede un poco más claro.